Aquí estamos en la mañana de FM Identidad, en esta lengua es mía, el programa del doctor José Venegas. Le leo uno de los títulos de esta mañana, palabras de la ministra de Seguridad de la Nación. Dice, la sensación de inseguridad es mayor que la tasa delictiva, lo dice Nilda Garré, doctor Venegas. Muy bien, ¿y cómo mide la sensación mayor que la Es un tasa estudio delictiva? internacional, está citando... Mire, señora, ocúpese de la tasa delictiva usted, porque tenemos la sensación de que a usted no le importa un pito el tema, ¿no? Pero vamos a cambiar un poco, tirar de la cuestión, de esta cuestión de la seguridad. Estábamos hablando del discurso del presidente. Hubo un hecho muy trascendente que fue este fallo de la Corte de hace unos días, donde declara la prescripción de esta investigación que comprometía a Berbisky y a Firmenich por la colocación de la bomba en la Policía Federal, y la trascendencia que tiene esta ratificación de una doctrina que ya se va imponiendo en la Argentina, de que ese terrorismo era como, digamos, es la única empresa privada que se respeta en la Argentina, es el terrorismo. Entonces, como es privado, parece que no entra dentro de la categoría de delitos de lesa humanidad. Y esto también influye sobre otras investigaciones. Por ejemplo, la investigación del asesinato de Rucci, la investigación del asesinato de Argentino del Valle Larrabure. Y vamos a conversar ahora con el abogado de la familia Larrabure, que es el doctor Javier Vigo Leguizamón, que está con nosotros en línea. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes por llamarme. Bueno, cuéntenos cómo ve este fallo, qué trascendencia tiene, hasta qué punto influye en el resto de las investigaciones que están en marcha. Bueno, hay un primer aspecto que es central a tener en cuenta. Es el periodo histórico en que ocurre el secuestro y asesinato del coronel Larrabure y en el que ocurrió el atentado al comedor de la Policía Federal. Digamos, Larrabure es secuestrado antes que el proceso militar comenzara, en el año 74 y en pleno gobierno constitucional. Entonces, el atentado ocurre en el año 76, cuando ya estaba el gobierno militar ejerciendo el poder. Son dos periodos distintos porque en uno y en otro caso lo que nosotros intentamos demostrar, y también lo intentó demostrar el doctor Saccheri en la causa donde ha recibido este fallo, es la existencia de un ataque sistemático a la población civil. La Corte en realidad no entró al fondo en esta sentencia, sino que entendió de que no había fundamentación suficiente para habilitar la instancia extraordinaria. Es decir, buscó una fórmula, digamos, más sencilla, absteniéndose de considerar el fondo del tema. En la práctica, para que exista un crimen de lesa humanidad, lo que usted necesita es que haya un ataque sistemático a la población civil, instrumentado sobre la base de un plan criminal. En Argentina se intenta sostener de que los actos de la guerrilla fueron esporádicos, cuando en realidad es evidente de que hubo ataques sistemáticos que se realizaron, que comenzaron a realizarse desde antes del año 73 y con posterioridad. Nosotros, en los testimonios que hemos obtenido en la causa Larrabure hasta la fecha, la existencia de este ataque sistemático y de que ese ataque puso en riesgo la existencia misma de la República ha quedado probado con testimonios de muy importante valor, ¿no es cierto? Como por ejemplo el del doctor Antonio Cafiero, que dijo de que si hubiera triunfado la guerrilla no hubiera habido espacio alguno para la República, el del doctor Cosio, que era el médico de Perón, a quien Perón en reiteradas oportunidades le manifestó su enorme preocupación por la trascendencia de ese ataque. Y últimamente también por el testimonio del filósofo José Pablo Feynman, que lo llevamos a declarar por el análisis que él hace de los periodos violentos de la historia argentina en su libro La sangre derramada. Una de las preguntas que nosotros le hicimos fue a quién se había referido Perón cuando luego del ataque al regimiento de Azul ocurrido en enero del 74 y llevado adelante por el ERP. Perón sostiene, no es por casualidad que hechos de esta naturaleza ocurren en determinadas jurisdicciones. En ese momento, Feynman dijo de que el ERP se caracterizaba por llevar a cabo sus ataques prescindiendo de las consecuencias de sus actos, y más o menos aproximadamente sostuvo que estos genios del ERP atacaron el regimiento de Azul y perdieron un gobernador
que los protegía. Digamos, proteger, si sumamos la eso declaración de Perón, claro, es clave que hay un Estado, y es decir, que había gobernadores que específicamente estaban colaborando con la acción de la guerrilla. Por lo tanto, es decir, sostener de que las organizaciones guerrilleras no contaron con el apoyo del Estado es crear un relato y no atenderse a la verdad histórica. Caparrós, que acaba de declarar en la causa Rabure también, ratificó todo lo dicho en su libro La Voluntad, que escribió conjuntamente con Eduardo Anguita. Y hay que recordar que tiempo atrás Caparrós escribió un artículo que se llama El Peor Acuerdo, donde él dijo de que nunca pensó que iba a estar de acuerdo con el Luciano Benjamín Menéndez. ¿Y qué estaba de acuerdo Caparrós? En que Menéndez dijo que la guerrilla quería asaltar el poder en la Argentina para cambiar radicalmente el orden social y establecer un régimen marxista. Y Caparrós dice, yo no creo que también estoy de acuerdo. A tal punto estoy de acuerdo que lo escribí, que no únicamente lo pensábamos, sino también pensamos que la lucha armada era la única forma de llegar al poder. Y lo cantábamos, con las urnas al gobierno, con las armas al poder, dice Caparrós en ese artículo. Bueno, cuando declaró en la causa de la Rabure, entre las cosas que trajo a acción, fue que el subjefe de policía que era un hombre de la guerrilla, y que estaba inserto nada menos que como subjefe de la policía. Entonces, cuando usted ve todos estos hechos, ¿cómo podemos sostener de que la guerrilla argentina no tuvo colaboración del Estado? Sí, digamos, ¿qué más debemos increíble. probar? No, pero además, ¿sabe qué, doctor? Todo lo que usted relata lo hemos vivido, lo hemos visto en televisión, lo hemos visto en los diarios, está lleno de documentos emitidos, comunicados. En el fondo es un poco absurdo que haya que probar algo que es de público conocimiento, ¿no? Sin duda. Lo que pasa es que, bueno, los tiempos pueden llegar a cambiar también, ¿no es cierto? Y la justicia, que a lo mejor está temerosa en este momento de investigar, puede hacerlo en el futuro. Nosotros, mientras tanto, en la causa se van incorporando testimonios. Y mire, más allá del resultado final de la causa, si lo importante es la verdad histórica. Algún día los historiadores analizarán esta causa y verán los testimonios que quedaron plasmados en ella y se determinará dónde estuvo la verdad. Esto no significa de manera alguna defender el gravísimo error de las desapariciones, etcétera. De lo que se trata es de rescatar el sagrado valor de toda la vida. Nosotros le hemos preguntado a los jueces qué son niños, por ejemplo, como María Cristina Viola, para ellos. Si son menos objetos a acribillar por la espalda o son seres con los mismos derechos humanos. Bueno, sí, los que ponen, digamos, sí. Los que se intentan compensar una cosa con la otra son justamente los que reivindican a la guerrilla, ¿no? Yo no he visto, o sea, no hay una compensación, no tiene nada que ver un tema con el otro, ¿no? En términos de, hay crímenes y todos los crímenes deben ser castigados. Ahora, ¿cuál es el estado de la jurisprudencia? Que usted dice, no se ha resuelto la cuestión de fondo. En el orden internacional, yo supongo que los actores en esta causa que acaba de fallar la Corte van a llegar a la Corte Interamericana. En el orden internacional, desde el Tribunal Penal de Yugoslavia, en la causa Tadic, es decir, determinó claramente que para que un crimen de lesa humanidad usted no necesita la colaboración del Estado. Basta que exista una organización guerrillera con poder de fuego y que lo ejerza activamente. Ni siquiera se necesita el control territorial. Por lo tanto, es decir, y quien lea en profundidad el fallo de la causa va a llegar a la conclusión que le estoy mencionando. Esto es una ficción decirle que en la jurisprudencia internacional estaba aprobada. Además, fíjense una cosa, desde las convenciones de Ginebra de 1949, el artículo 3 de la Convención de Ginebra señala que aún en una situación bélica usted no puede atentar contra la población civil. En el atentado a la Policía Federal murieron muchos civiles también. Si cuando usted tiene una persona que está comiendo, es como cuando usted tiene una persona desarmada. Entonces, aplicando la Convención de Ginebra, ya en 1949, usted tiene que llegar a la conclusión de que estamos ante un crimen de lesa humanidad. Sí, ahora yo le he escuchado a la doctora Argibay en exposiciones privadas haciendo esta diferenciación, que creo que solamente
se hace en la Argentina, ¿no? La jurisprudencia argentina, en cuanto a si está el Estado, es un crimen, si te mata el Estado es un crimen de lesa humanidad, pero si te mata un grupo guerrillero, aguantátela, porque es un crimen común. Me parece que esta jurisprudencia es solamente de acá, ¿no? Es acá en la Argentina. Nosotros hemos creado un sofisma cuya falsa premisa sostiene, es decir, que se requiere la participación estatal, y eso es falso. Pero además, es decir, si vamos a ese requisito, también está aprobado. Porque fíjese que ¿qué más podemos necesitar que la declaración del entonces presidente de la República, Perón, diciendo de que en determinadas jurisdicciones había complicidad con la guerrilla? Si usted toma el crimen, es decir, el atentado de la AMIA, para presumir la responsabilidad internacional, ni por asomo se tuvo declaraciones de la trascendencia del discurso de Perón. Entonces, si aquí lo consideramos crimen de lesa humanidad, ¿por qué acá no le damos importancia a declaraciones semejantes? Y además de los propios guerrilleros, porque si usted toma las declaraciones de Caparrós, él mismo está diciendo cuál era el objetivo. Había un plan criminal para tomar el poder. Si no, usted pregúntese, ¿por qué lo mataron a Rucci en septiembre de 73, cuando 2 días antes Perón había ganado las elecciones con el 62%? ¿Cuál era la dictadura? Y el hecho además de que parte de esta guerrilla perteneciera al partido oficial, ¿no es también un elemento a tener en cuenta para vincularlo con el Estado y inclusive la protección y el apoyo que Perón les dio en su momento, ¿no? Pero por supuesto, además, tanto en los testimonios de estas personas que yo le estoy comentando, otra de las cosas que se le preguntó y se dio cuenta, es decir, también Caparrós en la voluntad, es de que la guerrilla, los montoneros, le llevaron a Perón una nómina de candidatos. Y Cafiero habló de que había más de 10 gobernadores que estaban complicados con la guerrilla. Entonces, después del atentado de Azul, Perón lo encabeza a Videgain y lo encabeza a Obregón Cano. Entonces, bueno, la causa la causa de la Rabura está en etapa de prueba todavía o no? La causa de la Rabura está en etapa de prueba. Próximamente tienen que declarar Rucau y Bonazo, que son otros 2 testigos que están ofrecidos. Después, más adelante, vendrán las indagatorias, pero primero, es decir, todos los esfuerzos de la querella están destinados a probar esta participación estatal. ¿Cuándo calcula que cierra la etapa de prueba y pasamos a esperar una sentencia? Yo pienso que la causa puede llegar a cobrar mayor ritmo el año que viene. Porque cada testimonio nos ha costado muchísimo que se pueda concretar. ¿Por qué? ¿Cuáles son las dificultades? Y problemas con los testigos, reticencias a declarar en algunos casos. Sí. ¿Quiénes han sido reticentes, por ejemplo? Porque esto es interesante. Caparrós fue reticente. Caparrós fue reticente, incluso cuando fue a declarar, estaba muy molesto de haber sido citado a declarar. Cuando contestó la primera pregunta nos hizo saber a la fiscal y a mí que había perdido 5 minutos de su valioso tiempo en tener que contestar. Claro, él que estaba en democracia, ¿no es cierto? Y que él tenía una carga pública y además se le recordaron las responsabilidades de los testigos que no cumplen con su deber, ¿no? Después contestó. Claro, que si entendiera esas cosas elementales tal vez no tendría los antecedentes que tiene, ¿no? Doctor Diego Leguizamón, muchísimas gracias, Bueno, muchas gracias a usted, Un gusto. Buen día. Gracias a usted, Un gusto. Buen día. Gracias a usted.